Hola, soy Raúl Méndez Rincón, arquitecto. Soy socio director de la empresa Ares Arquitectos, junto con otros 5 socios directores y el director general. Nosotros somos los que conformamos el equipo de trabajo directivo de la oficina, específicamente. Bien, mi visión personal de la arquitectura siempre ha sido humanista y la verdad muy humilde, pues. Muy humilde desde el punto de vista de que hay que diseñar con conciencia, hay que diseñar con conciencia de muchas cosas, ¿no? Con conciencia del cliente, de quién es el cliente, con conciencia de, otra vez, dónde está puesta la obra, cuánto dinero tiene el cliente, cuáles son sus aspiraciones. Y nosotros somos un servidor más, como muchos servidores hay de muchos servicios en el ámbito de la vida, ¿no? Entonces, yo considero que los arquitectos somos unos orientadores y unos facilitadores de la vida de las personas en respecto de sus necesidades de resguardo y de actividades económicas, pero siempre, para mí, siempre hay que verlo desde el punto de vista humano y humanista. Yo no me veo diseñando para las revistas, aunque, ¿cómo te puedo decir? Obviamente nosotros hemos salido en revistas, yo he salido en artículos, a mí me han hecho entrevistas para las publicaciones, he dado conferencias, pero ese es el fin último, ¿no? Ese es no el fin último, esa es la respuesta de poder hacer una arquitectura consciente. ¿Qué va a pasar? Que a la hora de que tú te expreses y que des tus soluciones en la arquitectura, a la gente le va a hacer sentido. Y si le hace sentido, alguien va a pensar que tú necesitas dar tu conocimiento a más personas. Entonces, para poder ser, digamos, un profesional destacado en el mundo de la arquitectura, y destacado no quiero que se entienda como rico y famoso, sino como un arquitecto consciente y comprometido con su cliente. Tienes que tener tú primero esos principios, y para mí eso es básico. Para mí no sirve un arquitecto que se guía por el dinero y el ego, y eso para mí no existe. Es importante, pero es una respuesta y es una consecuencia de hacer bien las cosas. Respecto a los desafíos que uno tiene al momento de trabajar con limitantes para poder dar todas las facilidades para las personas con discapacidad, pues, número 1, hay normatividad, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Cada vez hay más normativa, cada vez los reglamentos se enfocan más. Sin embargo, hay reglamentos que están cortos respecto a los requerimientos que muchas veces nuestros clientes nos piden, ¿no? Y depende mucho del tipo de proyecto. Por ejemplo, en proyectos de hotelería, los requerimientos para personas con condiciones especiales, que las siglas en inglés son ADA, esos requerimientos pues son más complicados o más difíciles que resolver. No tienes que buscar pasillos anchos, obviamente rampas de acceso, elevadores que puedan tener que puedan ubicar o que puedan alojar a las personas. Muchas veces estas condiciones te requieren más espacio. Por ejemplo, una habitación en condiciones ADA, tiene que tener puertas más amplias, los baños tienen que tener espacio para que se puedan girar las sillas de ruedas. Muchas veces estas habitaciones
cuentan con puertas de intercomunicación entre un cuarto y otro por si algunas personas quieren estar al tanto o atender o ser atendidas por sus enfermeras o sus cuidadores. Entonces hay condiciones especiales que hay que observar en los proyectos. Esos son, digamos, los proyectos públicos, ¿no? De hotelería. Proyectos, por ejemplo, de centros comerciales, esos proyectos pues son más fáciles de ser adaptables a personas con capacidades distintas, porque son proyectos que tienen mucho más espacio, ¿no? Tú en un pasillo de centro comercial pues no tienes que estarte cuidando si cabe o no cabe la silla de ruedas, pero sí tienes que estar cuidando que donde hay cambios de nivel siempre haya rampas, tienes que cuidar que haya cajones de discapacitados cercanos a los accesos, tienes que cuidar que, pues, que los elevadores estén propiamente especificados para este caso. Muchas veces te encuentras que en los centros comerciales, cuando se meten una persona, luego ya no cabe, ni siquiera la silla de ruedas, no cabe una carriola, ¿no? Entonces hay que tener esas previsiones. Y bueno, eso es en cuanto a proyectos comerciales. En proyectos aeroportuarios, pues ni se diga, ¿no? Hay cantidad de cosas que hay que observar, elevadores más grandes, lugares donde en los aeropuertos tienes que buscar lugares donde se puedan, digamos, colocar sillas de ruedas en posiciones especiales. Y muy curioso también, ¿no? Hay que, en momentos de emergencia, se debe de proveer un lugar para que haya espacios para gente con silla de ruedas, que curiosamente son los últimos que salen por normativa y por protección civil, son los últimos que salen de los lugares con siniestro. Y esto es porque si ellos salen al principio, circulan más lento por la silla de ruedas y todo eso, entonces pueden provocar que por una persona pueda haber una estampida humana y pueda haber problemáticas ahí de apachurrados y esto, ¿no? Entonces, es un tema, no es del todo difícil de resolver, diría yo, en conocimiento de las condiciones, pero es un tema de cómo funcionan las cosas y cuál es la normativa y todo esto, ¿no? Pero igual, lo bueno es que todos los días hay cada vez más conciencia de esto. Por eso molesta muchísimo aquellos que se estacionan en los lugares pues, que está destinado para gente que deba de venir con silla de ruedas y esto, y luego ahí estás viendo los videos de todos los que andan peleándose por ello, ¿no? Pero bueno. En general, nuestros principios de diseño están basados en la sostenibilidad y el beneficio social, que no son otra cosa que el compromiso con el medio ambiente y con la sociedad en la que están envueltos, ¿no? Los edificios por sí solos forman parte de un proyecto en sí, obviamente, que están inmersos en un terreno, pero ese terreno está, digamos, dentro de una red que es la ciudad, ¿no? Entonces el tejido urbano y el tejido social son esenciales para poder entender un proyecto. Entonces, por eso que la sostenibilidad y el beneficio social forman parte de uno de nuestros principios de diseño, porque forman parte y son una célula de algo más grande. Entonces, si nosotros no lo vemos así, entonces estamos haciendo edificios para el interior, para el uso de la persona, para beneficio, si tú lo quieres, del usuario. El tema de la colaboración, como hace rato platicábamos, uno de nuestros principios de diseño es la colaboración, ¿no? Tanto interna, ya platicábamos, pero la arquitectura es un oficio, es una profesión que se sirve de muchos ámbitos profesionales en torno a la construcción, ¿no? Nosotros, como decíamos, nosotros no somos directamente constructores, pero el ámbito o el propósito final de un proyecto de arquitectura es que se construya y se pueda vivir. Y en el intermedio entre la construcción y la arquitectura también están las distintas especialidades, ¿no? Las ingenierías. La primera ingeniería, digamos, que se analiza es la ingeniería estructural, especialmente en proyectos de gran escala. No es lo mismo, digamos,
prever o poder establecer un criterio estructural para una casa, que no por eso es, en todos los casos es fácil, pero no es lo mismo una estructura a gran escala que una estructura a escala residencial, ¿no? No es lo mismo una estructura a gran escala para un centro comercial que una estructura a gran escala para un hotel, o para un aeropuerto, o para un hospital, o para una escuela. No es lo mismo, ¿no? Y la colaboración es imprescindible e importantísima, ¿no? Por ahí siempre ha habido esta pugna entre que si los arquitectos y los ingenieros y todo eso, yo creo que son diferentes, son íntimamente ligados. Obviamente el arquitecto debe de llevar la mano del proyecto en términos de su diseño y debe instruir o debe llevar al ingeniero estructurista para que él pueda lograr lo que tú necesitas que logre en función del diseño. Obviamente hay condiciones especiales de costo. La estructura, por ejemplo, la estructura cuesta a veces hasta el 40 o 50% del costo total del proyecto. Entonces, si tú de repente como arquitecto no tienes el criterio adecuado para entender que tu solución arquitectónica va a costar una millonada en términos estructurales y el cliente no lo va a pagar, entonces tienes que colaborar todavía mucho más con el ingeniero para lograr que tu proyecto tenga una apariencia y un funcionamiento el que tú quieres con todas esas condiciones. Entonces, en base a esto es importantísimo colaborar con ellos, ¿no?